Bienvenidos a Radio Sefarad. Estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares. La visita de la palestina Ahed Tamimi al Ayuntamiento de Madrid y al Real Madrid generan un gran malestar en Israel. El Organismo Internacional de Energía Atómica sigue sin investigar la ubicación iraní denunciada por Netanyahu ante la ONU. Rusia recibió $1.000 millones a cambio del sistema de misiles antiaéreos S-300 para Siria. Israel autoriza la reapertura del paso fronterizo con Siria, cerrado desde 2014, que permitiría el retorno de las fuerzas de la ONU. Estos son los asuntos de hoy. Volveremos después con la agenda cultural con Raquel, pero ahora les hablamos de la visita de la palestina Ahed Tamimi a Madrid, que ha generado un gran malestar en Israel. Su embajador en España, Daniel Kutner, ha enviado una carta a Manuela Carmena para expresarle su desagrado por el acto celebrado con ella el pasado viernes en la Casa de la Villa, antigua sede del ayuntamiento. No es un símbolo de la resistencia no violenta, sino todo lo contrario, recrimina Kutner en la misiva. Su enfado, no obstante, se refiere igualmente al Real Madrid, que también recibió a Tamimi. Las instituciones que la recibieron alientan indirectamente la agresión y no el diálogo y el entendimiento que necesitamos, sostiene el embajador, que se negó a acudir el sábado al Santiago Bernabéu por la presencia de Tamimi. El edil del Ayuntamiento de Madrid, Mauricio Valiente, responsable del área de derechos humanos, la destacó como un ejemplo de la lucha del pueblo palestino. El embajador de Israel, además, ha insistido en destacar los vínculos de Tamimi con grupos terroristas y otras agresiones. Ha sido grabada en numerosas ocasiones agrediendo a soldados israelíes, insultándolos y expresándose a favor del terrorismo y de los ataques suicidas, ha valorado. Sí, bueno, esta visita ha generado bastante revuelo, cartas abiertas en la prensa, a Florentino Pérez, a las autoridades del Real Madrid en general. Yo creo que no han sabido siquiera acercarse a valorar el impacto que iba a tener esta foto de Emilio Butragueño con Ahed Tamimi entregándole una camiseta con el número 9 y su nombre, etcétera, etcétera, recibida. Bueno, pues esto, como digo, ha causado mucho revuelo. No olvidemos que esta mujer, una de las principales causas del revuelo y que se ha convertido como en figura icónica de la resistencia palestina, es que muchos la consideran menor de edad al tener 17 años, y a pesar de ello fue detenida en Israel, aunque hemos explicado que para la ley militar los 17 años ya son una edad susceptible de ser juzgado. Lo que no es legal es publicar fotos de menores de edad. Eso es lo que yo tengo entendido, y cada vez que recuerdo esas portadas de Lola con los hijos de los famosos que aparecían con los ojos en negro y cosas así. ¿Qué pasa? O sea, esta chica es menor de edad para ser juzgada, pero no es menor de edad para que su foto adorne todos los periódicos de este país. Tampoco es menor de edad para que sea manipulada y utilizada como elemento de propaganda política a favor del terrorismo, sin que UNICEF y los defensores del menor en las comunidades de Madrid y de España en general hagan ninguna protesta al respecto. O sea, ¿se puede utilizar un menor de edad tan impunemente para hacer este tipo de apologías del terrorismo? Bueno, son tantos las posibles discusiones que se pueden hacer al respecto. Por ejemplo, hay no sé dónde lo leí, pero sí, algún periodista ha dicho, bueno, en el pasado el ayuntamiento ha recibido al presidente de Israel y bueno, ahora viene alguien del lado palestino, pero no es que viene alguien del lado palestino, no es el presidente palestino el que viene, ni siquiera es un líder político, es una figura icónica del terrorismo en Israel. Aparte, si a ustedes han escuchado Radio Sefarad en algún momento de estos últimos 15 años, su nombre les sonará no solamente por ella misma, que ha protagonizado muchísimos vídeos escandalosos cuando ya tenía 5 años, porque el hecho que aparezca en tantos vídeos, entre otras cosas, es porque
está filmada por su propia madre. Y uno dice, no, pero su madre no la va a poner en riesgo. Sí, la pone en riesgo a propósito. Le dice, ve ahí y dale patadas. Y cuando era menor, las agresiones a los soldados eran incluso peor. Eran escupitajos en la cara, patadas en las piernas, etcétera. Lo que pasa que era una niña pequeña y esto... incluso la acción militar, aunque estuviera justificada, pues no actuó porque era menor de edad, incluso por las leyes militares. Ahora ya ha llegado a esa edad que tiene que ser responsable de sus actos, y así lo ha entendido Israel, y ha sido juzgada de acuerdo a la ley que corresponde en donde han tenido lugar estos hechos, es decir, en los territorios en disputa. Por eso no se ha sometido bajo la ley regular israelí, porque no es ciudadana israelí, y los delitos no se cometieron en territorio nacionalizado, digamos, o anexado a Israel, sino en territorios que todavía están en disputa para establecerse alguna vez, esperemos que sea pronto, a través de una negociación de paz. Es decir, todo esto es una serie de despropósitos impulsado por el famoso edil del Ayuntamiento de Madrid, Mauricio Valiente. Digo famoso porque para quienes trabajamos en cosas que tienen que ver con los judíos y con Israel, sabemos que es justamente su área de derechos humanos en lo que se caracteriza es en la apología de personas que han trabajado a favor del terrorismo. Lo ha sido en el pasado cuando daban la bienvenida y le hacían toda esta serie de homenajes a Leila Khaled, que es del grupo FPLP, el Frente Popular de Liberación de Palestina, que ella misma participó en el secuestro de aviones y cuyo grupo, el grupo terrorista pues participó, entre otros actos, en el secuestro del avión en Entebbe, etcétera, etcétera, en otros muchos actos terroristas. Bueno, esta chica, Mahed Tamimi, en cuanto ha salido, ha estado declarando de que siente simpatías por Hamas, siente simpatías por Hezbollah, y si alguien consulta la hemeroteca o pone en Google su nombre, el apellido Tamimi, le aparecerá con muchas referencias. Entre otras, está su tía, que ha sido la organizadora de un atentado en una pizzería en la que murieron decenas de personas, incluso bebés y niños, y que ha sido liberada a cambio del soldado Gilad Shalit hace, ¿cuánto fue esto? Hace 6 años, y desde entonces pues vive en Jordania tranquilamente, haciendo propaganda y apología, e incluso trabajando con niños pequeños. Es decir, es uno de los personajes más siniestros, y también tiene otros miembros, prácticamente todos los miembros de la familia Tamimi se dedican profesionalmente a esto, ¿no? A la instigación, a la violencia y a protagonizar actos de este género o subgénero de la propaganda política llamado Pallywood, en referencia a una especie de Hollywood a la Palestina, con mentiras, creaciones, falsificaciones o puestas en escena, como en este caso de este vídeo que llevó a Mahed Tamimi a la cárcel. Era ella saliendo mientras la madre atrás estaba filmando, yendo a buscar a los soldados para insultarles, darle patadas, abofetearles, etcétera, etcétera. El juicio fue porque finalmente colgaron ese vídeo en la red y era evidente que esto había sido real y había pasado. Israel declaró que el Organismo Internacional de Energía Atómica no ha investigado la ubicación iraní que ha denunciado ante la ONU, después de que el organismo rechazara sus acusaciones de que los inspectores no examinan bien el programa nuclear de Irán. El jefe de gobierno israelí aseguró en el discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas del pasado 27 de septiembre que tiene pruebas de la existencia de una instalación nuclear secreta en Irán usada para continuar con el programa de armas nucleares. Netanyahu declaró que hizo públicas estas pruebas, obtenidas este año por los servicios secretos israelíes, ante la inacción del OIEA. Los expertos de este organismo verifican desde enero de 2016 las obligaciones asumidas por Irán en el marco del llamado Plan de Acción Conjunto, firmado con 6 potencias mundiales, pero que Estados Unidos abandonó este año, tras lo que reactivó las sanciones contra Teherán. Sí, esto sabemos
Y ustedes recordarán el revuelo que hubo porque Trump decidió que Estados Unidos se saliese de este acuerdo del 5+1 junto a Irán del 2015, que decía que Irán había una moratoria en la investigación de temas nucleares, etcétera, pero que serían verificados por este organismo internacional. Bueno, este organismo internacional no está verificando nada. Esta es otra de las razones por las que Trump ha abandonado. Y las pruebas estaban no solamente las que dio a principio de año Netanyahu sobre los planes de desarrollo de armas nucleares y que no es para la obtención de energías alternativas o limpias o no limpias para Irán, sino simplemente con, digamos, intenciones bélicas, sino que además, como ahora lo presentó en Naciones Unidas, pues gracias a los servicios secretos ha podido demostrar que hay un sitio, una ubicación, una instalación donde se siguen fabricando armas nucleares. No es que se sigue investigando, no es que se sigue centrifugando, se siguen desarrollando armas nucleares, no ha parado. Aparentemente, en los lugares donde lo hacían, ya lo han dejado de hacer porque tienen estos inspectores, pero estos inspectores, ante esta denuncia que hizo Netanyahu, no han hecho nada y han dicho no, ellos tienen su propio plan de investigación, etcétera. Evidentemente, los iraníes, después de la presentación que hizo Netanyahu, han trasladado y desalojado esa planta. Pero lo que no se puede desalojar de un sitio así es las huellas de la radiación que delatan que allí se estuvo elaborando material nuclear. Con lo cual podrían fácilmente comprobar si esto se ha llevado a cabo o no. Pero, como dicen, ojos que no ven, corazón que no siente, o agencia o organismo que no verifica y que después todos nos llevamos las manos a la cabeza. ¿Pero cómo? Si esto se verificó. Pues les recuerdo también que otro organismo internacional verificó el desarme en Siria de armas químicas que desde entonces se han utilizado en varias ocasiones. Así que uno a esto lo que le lleva es a plantearse ¿para qué sirven estos organismos internacionales de verificación si finalmente no verifican nada, no? Rusia recibió $1.000 millones a cambio del sistema de misiles antiaéreos S-300. Siria transfirió el pago a través de varios bancos rusos hace varios años, pero debido a la presión israelí, el acuerdo fue congelado y el dinero no fue oficialmente transferido a Moscú. El ministro de Defensa ruso confirmó que el envío de los misiles avanzados ya ha comenzado. Sí, pongámonos en contexto. Recuerdan que hace una semana más o menos hubo un ataque de aviones israelíes contra unas instalaciones donde se estaban desarrollando y transfiriendo tecnologías de armamento avanzado para el grupo terrorista chiita libanés Hezbollah, y que en el Rifirrafe, pues los sistemas de misiles antiaéreos de Siria, fabricados y vendidos por Rusia bajo el nombre de S-200, no solo que no funcionaron bien, sino que identificaron de forma defectuosa a un avión ruso con un avión de ataque israelí y dispararon abatiéndolo y matando a sus 18 ocupantes. Esto desató una guerra diplomática en la cual Rusia en principio acusó a Israel presentó las pruebas, pero Rusia siguió insistiendo en que Israel era responsable, que se habían escondido detrás de otro avión. No sé qué chorradas, porque en realidad todo esto a Putin le vino de mil maravillas porque él ya tenía esta venta hecha de los $1.000 millones estos que ya estaban en los bancos pero que no se podían tocar porque no habían llegado los misiles de nueva generación que reemplazan esos S-200 tan poco eficaces, que son los S-300, que por cierto se ha dicho, con la nueva generación de aviones que tiene Israel F-35, pues son totalmente ineficaces. Con lo cual los sirios, aparte de todas las calamidades que ha sufrido su población y el malgasto en armamento, pues se han gastado otros $1.000 millones en algo que no les va a servir para nada.
Pero bueno, esto ha servido para que Rusia diga, no, a nosotros no nos convence y por lo tanto vamos a entregar ahora sí los S-300, que no les importa dos pepinos la defensa aérea de Siria, sino para poder cobrar esos $1.000 millones de dólares que estaban ahí esperando en el banco. Y ya sabemos que Moscú, a pesar de las peroratas y las fotos de Putin haciendo músculos y sus declaraciones, pues es un país que está prácticamente en la ruina, que vive solamente de las riquezas naturales, es decir, de la forma más precaria posible, porque viven hoy del producto del petróleo y las minas que tienen, con lo cual pues ni su industria ni por supuesto su desarrollo tecnológico está en condiciones de competir no ya con Estados Unidos, sino con China y con otros países incluso más pequeños. Israel ha autorizado la reapertura de la puerta alfa del paso fronterizo de Quneitra entre Siria e Israel, permitiendo a las fuerzas de observación de la ONU en los altos del Golán que retomen su actividad. La reactivación del cruce aún depende de la reapertura de la Puerta Bravo del lado sirio de este paso fronterizo que había sido cerrado en agosto de 2014 debido a la intensificación de la guerra civil en el país árabe vecino, siendo trasladados todos los efectivos y el cuartel general de la Fuerza de la ONU a territorio israelí. Recientemente el gobierno sirio confirmó que reabrirá el paso de Nasif, el principal cruce fronterizo con Jordania, que permaneció cerrado 3 años tras haber sido tomado por grupos rebeldes. El ministro de Defensa israelí aclaró que la decisión de reabrir el paso fronterizo no cambia en nada la relación con el régimen sirio o con Assad, a quien calificó de criminal de guerra. Sí, bueno, vamos a recordar entonces qué es lo que pasó, porque en realidad existe una fuerza de interposición, así llamada, de Naciones Unidas entre Siria e Israel, porque mantienen la situación de guerra desde el año 67. Es decir, ahí no ha habido ningún acuerdo de paz. Hubo un cese de fuego pactado con una pequeña franja en el medio con soldados internacionales, ¿vale? ¿Qué pasó? Que el problema no era entre Siria e Israel, sino entre Siria y Siria. Era una guerra civil y en el año 2014, pues los observadores y fuerzas destinadas en la zona, pues estaban en peligro y entonces se retiraron. Y aunque sea ridículo, siguieron funcionando, pero del lado israelí, aunque desde el lado israelí no pueden observar lo que pasa del lado sirio. Entonces su misión es un poco absurda en estos años, en estos 4 años desde que fue cerrado el paso fronterizo en agosto de 2014. Como decimos, estos estaban del lado israelí esperando a ver que se resuelva la situación y ahora, como Siria ha avanzado bastante en el sur, habiendo desalojado a las fuerzas rebeldes y terroristas que estaban controlando los pasos fronterizos, por ejemplo, con Jordania, que están un poquito más hacia el este, pues la breve frontera que tiene con Israel también está ahora en una zona que está siendo prácticamente limpiada a fondo y con lo cual se espera que el paso fronterizo se pueda reabrir. No es un paso normal, es decir, por ahí no circulan mercancías ni pasa la gente tan fácilmente porque son dos países que están en guerra uno con otro, pero sí que van a poder pasar y establecerse por lo menos los observadores de Naciones Unidas en esta zona de los Altos del Golán, en el paso de Quneitra. Así finalizamos la primera parte de las noticias de hoy. Volvemos tras una pausa con la agenda cultural. Empezamos la segunda parte, la agenda cultural. ¿Qué tal, Raquel? Hola, Alex. Hola a todos. Bueno, pues tenemos que darles cuenta de noticias que quizá conozcan, seguro que sí, y que no son especialmente alegres, porque les hablamos, bueno, hemos perdido en estos días al gran cantante francés de origen armenio Charles Aznavour, que murió a los 94 años, y también al historiador, analista y maestro de la política internacional, el judío alemán Walter Lacour.
Y bueno, empezamos hablando de Aznavour. Muchos se preguntarán por qué hablamos de él en un informativo. ¿Por qué? Cuéntanoslo. En este informativo de Radio Sefarad. Bueno, hace un año les hablábamos de la presencia de Charles Aznavour en Israel para recibir la medalla honorífica que otorga la Fundación Raúl Wallenberg por su participación en una acción heroica protagonizada por sus padres. En la época de la persecución nazi a los judíos franceses, la familia Aznavour acogió en su casa a judíos perseguidos y también a otros refugiados, a otras víctimas de los nazis. El mismo Aznavour contó ante la presencia del presidente de Israel, Reuven Rivlin, quien le entregó esta medalla, pues contó que él y su hermana Aida dejaron sus camas para los nuevos huéspedes y fueron parte de lo que sus padres estaban haciendo. Así que desde aquí nuestro homenaje a ese cantante que ha cautivado, ¿no?, tantos corazones, ¿no?, a generaciones. Nos queda, como siempre, su música y desde aquí honrarle no solo por su genialidad en lo artístico, sino también por esta labor humanitaria, esta labor de justos que realizó en el barrio de Le Marais, en París, donde vivió su familia entre las dos guerras mundiales, después de escapar del genocidio armenio en el que la mayoría de su familia pereció. Nuestra despedida para él desde aquí, desde Radio Sefarad, y también para esta otra persona, ¿no?, que nos hablas ahora de ella. Sí, un poquito. Les recomendamos, si quieren ampliar la información que les ofrecemos, que acudan al excelente artículo que firma Alex Rodríguez en La Vanguardia. Él es el encargado de recordar en este periódico en el que colaboraba este importantísimo intelectual, Walter Lacour, su figura. Se convirtió, cuenta Alex Rodríguez, en uno de los intelectuales de su generación más importantes. Era historiador, analista y un maestro de la política internacional. Él huyó de Hitler, pero su familia permaneció en Alemania y perecieron en el Holocausto. Como les decimos, huyó de Europa, fue profesor en la Universidad de Georgetown y presidente del Consejo Internacional de Investigación del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington. Tenía 17 años cuando se fue de Alemania. Así consiguió escapar y ha sido autor de obras tan destacadas como Una historia del sionismo de 1972 y Una historia del terrorismo. Precisamente tras el atentado a las Torres Gemelas fue cuando este intelectual judeo-alemán empezó a colaborar con La Vanguardia analizando la situación política. Era un experto en historia de Europa, de la extinta Unión Soviética y del conflicto árabe-israelí. Desde aquí nuestro homenaje y nuestro recuerdo. Pues homenajeado igualmente desde Radio Sefarad. Así iniciábamos la agenda y ahora continuamos con otras noticias diferentes. Y buenas, muy buenas. Lo hemos dejado para lo último, para que podamos saborearlo después de esa nota triste que han supuesto estos dos fallecimientos de dos grandes personajes. Eduardo Halfón ha recibido el Premio Nacional de Literatura de Guatemala Miguel Ángel Asturias 2018. El Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala ha dado a conocer el fallo de este prestigiosísimo premio, que este año ha recaído en nuestro querido Eduardo Halfón, ya saben, habitual en nuestro programa Sefer de Libros y Autores, también del anterior, antes conocido como El Marcapáginas. Y se lo han concedido en reconocimiento a la suma de sus obras, la calidad de las mismas y su trascendencia en los ámbitos local e internacional. Unas obras en las que siempre está reflejado su condición judía, la condición judía de su familia, de sus abuelos comentarles que Eduardo Halfón nació en 1971 en la ciudad de Guatemala. Ha publicado numerosos libros. Aquí hemos tenido la oportunidad de hablar con él de Monasterio, del señor Hoffman, de Duelo, que ha sido la última vez en la que hemos tenido la suerte de poder entrevistarle. Le felicitamos desde aquí. Sus obras han sido traducidas al inglés, al francés, al alemán, al italiano, al serbio, al portugués y al holandés. Nos contaba
que uno de sus sueños es que sean traducidas también al hebreo. Y en 2017, por añadir algún dato más, fue nombrado uno de los 39 mejores jóvenes escritores latinoamericanos por el High Festival de Bogotá, y en 2011 recibió una beca Guggenheim y en 2015 el premio Roger Calais de literatura latinoamericana. Y ahora el Miguel Ángel Asturias, el Premio Nacional de Literatura guatemalteco. Así que desde aquí nuestra enhorabuena. Bueno, exacto. Para Eduardo Jalfón, que siga cosechando éxitos. Así nos despedimos hoy aquí en Radio Sefarad con esta agenda. Volveremos mañana. Hasta mañana.